tardes. Nuevamente por acá, 8 meses después. ¿Por qué se preguntarán ustedes? ¿Por qué me había de pronto demorado tanto? ¿Por qué? Estaba un poco ocupado. Estaba con un canal de TikTok que tengo de inglés, un canal de TikTok en español, pero aquí estoy. Nuevamente para hablarles de las aventuras del barrio La Victoria, inglés, español. En el barrio La Victoria hay muchísimos personajes de los que yo he ido hablando. Ustedes han visto el canal y han visto los personajes, la historia de mis padres, la historia de mis hermanos. Ahora voy a comenzar con los personajes del barrio La Victoria. Aunque yo lo mencioné en varios capítulos anteriores. El primer personaje, porque voy a comenzar con el que estaba frente a mi casa. En toda la 13C, carrera 13C con calle 40, barrio La Victoria, en toda la esquina. Ese barrio creo que fue fundado en el año 62. Bueno, el primer personaje del que voy a hablar yo es el señor, él se llamaba Julio Noriega y él tenía una funeraria. Él tenía una funeraria de la cual él vivía. Era un señor muy extraño. Características: delgado, alto, se peinaba hacia atrás, tenía cierto parecido. Yo no sé si ustedes vieron la novela o la serie de Escalona donde estaba el Capodaban, el GRR. El señor ese que le hizo la demanda a Escalona, bueno, tenía cierto parecido desde el punto de vista físico. Bueno, él era una persona muy misteriosa, funeraria. Todo el mundo le daba miedo pasar por ahí. ¿Por qué le daba miedo pasar por ahí? Porque ese era un lugar extraño. Era una casa, yo recuerdo, era una casa que tenía dos puertas y en la mitad había una una ventana. La ventana no tenía puertas, no tenía nada. Estaban las dos puertas, la ventana no tenía nada. Y si usted seguía caminando, nosotros vimos en la 13C, seguía caminando para la 14, iba a encontrarse con una terraza. Esa casa estaba hecha de bloques blancos, no estaba empañotada, no tenía cielo raso. Si usted caminaba, llegaba a la punta de la terraza y ahí había un abismo, porque ahí estaba el barrio La Victoria, el arroyo del barrio La Victoria, que cuando creciera de Pila. Entonces, a la gente le daba miedo pasar por ahí. ¿Y por qué le daba miedo pasar por ahí? Le daba miedo pasar por ahí porque ese era un señor misterioso. Y como era un señor misterioso, la gente prefería pasar por frente, que era el Sardinel, la vía peatonal de la casa de mis padres, Virgilio de la Hoz Nieto y Carmen Maldonado Torné. Siempre digo Virgilio de la Hoz Nieto de Tubará, hijo de Tubará, y Carmen Maldonado Torné. Ella se llamaba Carmen Catalina, de Concordia Magdalena. Entonces a la gente le daba miedo cruzar por ahí, pasar cerca. Primero por el aspecto misterioso que tenía el señor. El aspecto misterioso daba terror, sí, daba miedo. ¿Por qué daba miedo? Porque era una funeraria y la funeraria uno siempre la asocia con la muerte. ¿Él qué hacía? Él hacía cajones. La casa blanca de bloques blancos. La ventana no tenía puerta, dormía así. Las dos puertas tenían puertas de las marrones de las de antes, sin pintar. Yo me sentaba en los escalones de mi casa porque mi casa siempre ha sido más alta que la de enfrente. Gracias a Dios, mi padre construyó unos escalones y yo me sentaba ahí todas las tardes. Tiempos maravillosos, año en el barrio La Victoria, más o menos año 1969, 1970, 71. Yo me sentaba a observar lo que él hacía.
él comenzaba con el cepillo de carpintería a darle a las maderas. Y le daba la madera y le daba la madera. La ponía suave porque para el trabajo que él le hacía. Entonces, fumaba mucho. Cuando él estaba en esa parte, que era como la parte de atrás de la puerta, porque más usted entraba y llegaba a la sala, y estaba la cocina, y estaban las habitaciones allá. ¿Y por qué? Porque yo tuve la oportunidad de entrar. Yo tuve la oportunidad de entrar, entonces allá atrás siempre estaba la esposa, que era Leonor, se llamaba, nosotros le decíamos la señora Leonor, no recuerdo el apellido, nunca le supe el apellido, yo sé que él se llamaba Julio Noriega, entonces le decíamos a la señora Leonor, una persona que siempre estuvo vestida de luto, era una persona baja, encorvada por la edad ya, y siempre andaba con un moño detrás. Solamente la escuché hablar una sola vez cuando dijo buenos días. Del resto de tiempo no volví a saber más de ella. Entonces, la gente le daba miedo, primero por el aspecto físico que él proyectaba. Segundo, porque era una persona de hablar poco. Él hablaba muy poco y además era una persona como que muy reservada, una persona muy silenciosa, introvertida, perdón, una persona introvertida. Eso a uno le causaba mucho misterio, terror. Además, él siempre andaba acompañado con un perro vasto, grande, como de 1 metro. Colores, blanco con marrón claro. El perro era igual que el dueño, agresivo. Nadie podía pasar por ahí. ¿Por qué? Porque el que pasaba por ahí, él trataba de morder. El destino unió al perro y el perro tomó cierto tipo como que de las características físicas del señor Julio Noriega. Él hacía cajones. Me enteré después que él hacía cajones porque él siempre cogía la madera y le pasaba el cepillo y le pasaba el cepillo. Lo que sí yo sé es que ese señor, desde octubre, como comenté en el capítulo anterior de hace 8 meses, él hacía juguetes. ¿Qué tipo de juguetes hacía él? Él hacía camas para muñecas. Él hacía camas para muñecas, las cuales a mediados de noviembre sacaba a solear. Recuerdo yo los dos colores que él utilizaba. Él utilizaba azul claro, como esa gorra, y rosado. Y hacía más o menos 20, 30, 40 camas para muñecas. Y las colocaba afuera. Eso lo recuerdo y lo tengo claro. Este señor misterioso, yo lo conocí. ¿Por qué? Porque un día mi vecina, la señora Magola Sánchez, me dijo, Carmen, le dijo a mi mamá, Carmen, voy a llamar por teléfono. Entonces yo como que le dije que quería ir, entonces, ven, vamos. Ella me llegó a llamar por teléfono. Yo entré. ¿Cuál sería mi sorpresa, caballeros, damas, señoritas? Que la casa era sin piso. El piso era de arena, o sea, el piso era de tierra. Tenía dos caballetes con un cajón que tenía y lo estaba haciendo. Estaba haciendo un cajón, no se me olvida, color marrón oscuro, marrón chocolate. Estaba haciendo ese cajón. Yo entré, me senté frente al único teléfono público que existía en el barrio La Victoria y sus alrededores. Le abro de la 3S con la 40, la 14, la 17 con 40. No había teléfono público. Me voy para la 14 con 38. B, no había teléfono público. Me voy para la 14 con 36. B, no había teléfono público. Sigo a la 14 con la 40. B, no había teléfono público. 14 con 41, hasta ahí llegaba yo. De ahí me devolví para la 13 y cogía para mi casa. ¿Por qué? Conocí yo todo eso. Porque yo anteriormente, que esa es otra historia que voy a contar más adelante, me gustaba salir desde las 5:30 de la mañana
a caminar todo el barrio hasta las 7. Esa es otra historia. Entonces, entré yo con la señora Magola Sánchez. Ella estaba haciendo la llamada y yo observando todo. Era una sala amplia donde había un cajón. Había madera, madera, madera. Él tenía sus herramientas de carpintería. Tenía los tacos. Ese era lo único que había. Y estaba el teléfono público. Piso de arena que él lo mantenía siempre húmedo porque le echaba agua. Sería para impedir el polvorín. ¿Por qué? Porque el barrio La Victoria, la 13C con la 40, se ha caracterizado por ser un barrio fresco y con mucha prisa. Me enorgullezco de haber vivido en ese barrio porque fue un barrio maravilloso. Maravilloso. El señor Julio Noriega, siempre silencioso. Llegó porque ella llegó y dijo, una llamada, él decía, y entró, hizo la llamada, el teléfono público tenía abajo un rectángulo grueso que más adelante supe que ahí eran recibía las monedas de esa época. Había un cable que unía el teléfono, que tenía número de giratorio del dial, vaya, negro, teléfono negro que era en ese tiempo, todos los teléfonos eran negros. Ella hizo la llamada, yo salí, me agarré del vestido, del pantalón que tenía la señora Amador y salimos corriendo de ahí. Ella cogió para su casa, yo me vine con la pan de mi mamá y le conté, mamá, porque yo le decía, mamá, hay un cajón del señor de funeraria, porque nosotros no le decíamos Julio Noriega, nosotros le decíamos funeraria, hay un cajón de funeraria, así. ¿Tú para qué fuiste allá? Yo fui con mamá. Yo podría tener 7 años, porque era como el año 71 más o menos, 72. Y siempre me llamaba la atención, era eso, que él siempre estaba ahí haciendo cajones, haciendo cajones, haciendo cajones. Y en época de octubre, noviembre, comenzaba a hacer las camas para muñecas. Una vez le vi que hizo un camión, eso sí. Una vez, el perro, que se llamaba perro porque no tiene otro nombre, perro agresivo, amaneció con un machetazo acá. ¿Y por qué lo supe yo? Porque mi padre Virgilio de los nietos, hombre honorable, le dijo a mi mamá, Carmen, le pegaron un machetazo al perro. Yo, más tardecito me senté en los escalones. Sí, aquí tenía un machetazo. ¿Quién lo hizo? No se sabe. Los rumores dicen que fue porque ese perro mordió a alguien y en represalia trataron de matarlo, pero con lo agresivo que era, él se defendió y el hombre con un machete lo alcanzó a pegar. Después de ese momento, ese perro se calmó un poco la agresividad, pero ese siguió siendo un misterio. Siguió siendo un misterio, ¿por qué? Porque nadie sabía de dónde había venido el señor Julio Noriega. Lo que sí yo recuerdo es que cuando nosotros nos mudamos, que nosotros nos mudamos en el año 66, porque para esa época, el año creo que fue el año 66 o 67, porque mi hermano Alberto llegó de un año. Mi hermano Alberto nació en el año 66 y nosotros nos mudamos allá en el año 67. Lo recuerdo porque esa es otra historia que mi primo Orlando Vargas era fotógrafo y él nos tomó fotos a todos. Entonces se calmó un poco la agresividad. ¿De dónde viene el señor Julio Noriega? No se sabe. ¿De qué parte de Colombia era? No se sabe. Lo que sí se sabe es que era un hombre misterioso, que infundía terror en las noches de la esquina de la 13 con la 40. ¿Por qué? Porque en las noches no se encendían las luces, ni en la terraza, ni en la parte de atrás, porque lo que daba para mi casa era la parte trasera de la casa, porque él había construido la terraza de aquel lado, que colindaba con el arroyo de la Victoria, que era un arroyo temible y lleno de ranas.
De un momento a otro, la señora Leonor estaba embarazada y tuvo una niña que se llamaba Carmiña. Las mismas características, delgada, amarillenta y con el cabello eh, semi rizado, cortico. Yo siempre la recuerdo con su batica blanca. Ella jugaba mucho con la vecina Osiris Palacio Sánchez. Eran las amigas. Lo que sí yo recuerdo es que ellas jugaban, pasaban todo el tiempo jugando. De un momento a otro, el señor Julio Noriega desapareció del barrio La Victoria. Pero antes de desaparecer, hubo un entierro donde él iba montado en la funeraria, porque él tenía una camioneta larga, una Land Rover, parecida a la que tuvo Tulio, una azul, pero la de él era una funeraria, un carro funerario negro. Y ahí iba él con su cajón, porque él tenía funeraria, taller de funeraria para hacer cajones y tenía el servicio funerario con sus candelabros, porque yo cuando entré a hacer una llamada, ahí estaban los candelabros. ¿Y cómo hice yo? No sé con quién fui yo. Yo llegué descalzo y cuando traté de introducir la moneda en el monedero del teléfono, me pegó fuertemente un patio, porque era como que eléctrico. Nunca más volví por allá. Siempre paraba fumando. Misterioso. Así como llegó el señor Julio Noriega, así desapareció, sin dejar huellas. De un momento a otro, él desapareció. Dicen que se fue para Bogotá a trabajar de hierbatero. Quedó dueño de la casa, la señora Leonor y su hija Carmiña Noriega. Señor misterioso, alto, delgado, siempre andaba en camisilla con pantalón caqui, fumando. Nunca lo vi usar gafas. Siempre lo veía con el lápiz en la oreja. Julio Noriega, personaje misterioso del barrio La Victoria de la 13C con la 40. Esta historia la cuento utilizando los nombres propios y respetando, de acuerdo a las leyes colombianas, la intimidad y la identidad de los personajes. Entonces, esta era la historia que yo les quería contar en el día de hoy.